Bienvenidos a la tertulia de la librería Roma. Este es un espacio que hace ya año y medio ininterrumpidamente ofrece los viernes en la noche un espacio para la divulgación de los libros, de las ediciones, de los temas que no son coyunturales. Esta tarde les agradezco su presencia, les sugiero poner el celular en modo silencio para que no interrumpamos la lectura de el maestro Mauricio Ramírez y Abelardo Gómez Molina, quienes hoy presentan este bello ejemplar en formato de bolsillo. Es una preciosura, yo ya me compro el mío. En el país de la magia y otras traducciones, de Eduardo López Caramillo. El Arca Perdida hace algunos años también editó Cuando hablen de grandes amores, una serie de ensayos sobre Bach. Cuando escuches de grandes amores. Cuando escuches de grandes amores. Y también el poeta Joan Gómez hizo una edición muy bella, una compilación de la poesía completa de Eduardo López. Y recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a Alan, a la librería Roma por recibirnos esta tarde para hacer como la presentación oficial de esta segunda entrega de Destiempo Colección Literaria. Esta es una iniciativa que hemos emprendido un comité editorial del cual hacen parte Abelardo Gómez, Erika Gómez, Yorlady Ruiz, Jaime Ochoa, Rubén Darío Sierra y hago parte también yo, Mauricio Ramírez. Pues iniciamos esta tarea en noviembre del año pasado con un libro de crónicas de Ricardo Sánchez Arenas, un escritor pereirano. Y bueno, pues la idea con ese libro, Abelardo, y con esta colección es como tratar en primera medida de recuperar algunos autores pereiranos y ponerlos como en discusión, ¿no? No, lo primero es como agradecerle a ustedes el estar acá. Encomiar primero la labor de Mauricio, que Mauricio es en realidad quien ha gestado esta idea de Destiempo de la colección editorial, y también el que ha hecho mucho más por la ciudad. Creo que sobran espacios en los cuales he repetido esto, que vuelvo y digo hoy, y no me canso de decirlo. Mauricio está haciendo una labor que nosotros no hemos todavía visionado y que en el tiempo vamos a dar cuenta del impacto. Desde cuando trabajó en el Instituto de Cultura, luego Secretaría de Cultura de Pereira, empezó la labor de recuperación. Uno de los grandes problemas de la ciudad es que nos quejamos de que no tenemos tradición, y Mauricio se ha encargado de manera muy sutil, de manera muy tranquila y de manera constante de demostrarnos que sí hay una tradición que falta por recuperar, y esa recuperación la ha hecho desde hace mucho rato, la ha hecho con cronistas, la ha hecho con poetas, la ha hecho con diferentes tipos de escritores locales, y creo que Mauricio sí de verdad es alguien que merece todo el crédito por esa labor que ha hecho en el tiempo pasado y esta labor presente de Destiempo, que es la que ustedes pueden ver acá, que es el segundo volumen de esta colección editorial. Entonces, no sé si arrancamos con este libreto que preparaste también. Sí, acá. pues Listo. Pues lo fundamental es eso, reiterar como el sentido de la colección. Es una colección que pues es autogestionada, lo que quiere decir que saldrá hasta cuando tengamos manera de ponerla en circulación, y pues también en la medida en que haya autores para alimentarla, que sin duda pues hay muchos todavía que están haciendo fila para poder circular en esa colección. Es una colección que lo que busca fundamentalmente también es llamar la atención de los investigadores y tratar de construir, como ya Abelardo lo decía, bueno, no construir, no sé si construir, mejor dicho, es una tradición, o si por lo menos devolvérsela a la ciudad, porque lo que estamos haciendo con esto es devolverle a la ciudad unos nombres que fueron significativos
para la ciudad en un momento y que dejaron de serlo por distintas circunstancias, y que bueno, pues lo que estamos tratando de hacer con esto, Abelardo, es pues eso, intentar poner en discusión estos autores y que la investigación literaria en la ciudad empiece a ocuparse de estos autores que están esperando un redescubrimiento. Sí, hace nomás, ayer le comentaba a Mauricio Peñaranda que me encontré acá a la salida. Ayer nomás terminé de leer una novela de Hernán Mayama Rú, una novela que es muy particular. En uno de los apartes de esa novela habla algo que nos toca mucho a nosotros. Hablaba sobre cómo los poetas locales son poetas que tienen su referente, su faro en los simbolistas. Entonces posan de simbolistas, viven como simbolistas, viven en la bohemia como simbolistas, como estuvimos en 1880 en París o 1870, qué sé yo, hace 150 años. Y se encuentra uno, porque lo vi, creo que se lo conté a Mauricio una vez en un festival de poesía en el 2018, con el desaparecido Giovanni Gómez. Él hizo la gestión junto con otras personas que le colaboraron para traer a Luis Fernando Mejía, que para mí es uno de los grandes poetas locales. Y una poeta joven de acá me quiso vender su libro, y bueno, hablando con ella y todo para comprarle su libro, se mostró muy enojada que porque venía Luis Fernando Mejía, que ese señor quién era, que ese señor no había publicado en ninguna editorial conocida, que para quién atraer a Luis Fernando Mejía. Yo primero creí que me estaba tomando el pelo, yo juro, yo le estaba bromeando, y después y se puso enojada de verdad. Y yo, pero usted sabe quién es Luis Fernando Mejía. Entonces yo creo que y no es porque malquieren, sino que ella tiene su mirada en Rimbaud, en Verlaine, en Mallarmé, qué sé yo, pero desconocen lo que hay acá en la ciudad. Entonces, y un poeta que está vivo, porque Luis Fernando Mejía está vivo. Entonces, ¿qué pensaremos de los poetas o los escritores de los años 20, de Pereira, de Sisto Mejía? Para ellos suena como una intelectia. Entonces yo creo que si uno no sabe de dónde está parado, uno no puede mirar más allá. Entonces yo creo que hay un problema, creo que tremendo, en la construcción de esta ciudad, donde los poetas salen. Eso lo tomo también de Mayama. Se levanta una piedra y sale un poeta, dice Mayama en su libro, en su novela. Y hay muchos poetas, pero muchos poetas que desconocen en dónde están parados, qué es lo que la ciudad produce, aunque sea para decir, eso no me gusta, pero lo conozco. Pero creo que hay un gran problema inicial, que es el desconocimiento, y eso que se pone puntualmente con los poetas jóvenes, yo podría fácilmente expandirlo a otros ámbitos. Entonces, con poetas, con cronistas, con lo que usted quiera, con los médicos, con los abogados. Entonces, no hemos construido como un pasado, aunque sea para abominar de ese pasado. Y es un problema estructural de la ciudad y de la intelectualidad de esta ciudad. Cada quien cree que viene y fundó el mundo, inauguró la literatura en Pereira, y desprecia completamente todo eso que se ha hecho en el pasado. No sé, Mauricio, ¿qué opinas de eso? Sí, ahí lo fundamental también es entender que realmente nuestra tradición es menos pobre de lo que nosotros creemos que es. Es decir, uno revisa y posiblemente no va a encontrar un Rimbaud, un Verlaine, un Baudelaire en nuestro pasado literario. Pero sí es absolutamente factible que encontremos escritores de gran valor y que fácilmente podrían ocupar un lugar notable en el panorama de la literatura colombiana, ¿sí? Lo que pasa es que lo que tenemos que preguntarnos es por qué nuestros escritores no figuran en esos panoramas, en las antologías críticas, en las historias literarias, porque nuestros escritores algunas veces son mencionados. Uno lee alguna antología donde mencionan a Héctor Escobar, alguna donde mencionan precisamente a Luis Fernando Mejía, al propio Eduardo López, a Giovanni pues en los últimos años, a Alba Lucía Ángel, pero nuestros escritores no figuran en ese panorama, y no es por malos, es porque finalmente tampoco la comunidad inmediata, es decir, nosotros como ciudad, los hemos abrazado, porque en muchas ocasiones tampoco hay de dónde abrazarlos, porque básicamente lo que ha pasado es que no han circulado el libro, ¿sí? Ese digamos que es como una primera reflexión importante, y es también de lo que es importante empezar hablando para
meternos como en materia con el lanzamiento del libro, y es que hace falta que revisemos, como dice Abelardo, qué es lo que ha pasado en la ciudad para poderlo rechazar, ¿sí? Porque es que nosotros hemos rechazado el pasado simplemente porque es pasado, y resulta que cuando uno empieza a entender ese pasado se da cuenta que estamos cometiendo los mismos errores que cometían los escritores de hace 100 años y teniendo los mismos comportamientos, y quizá estamos escribiendo de la misma manera. Que es que yo nunca he leído a Julio Cano. Claro, no ha leído a Julio Cano, pero muy seguramente ha leído lo mismo que leyó Julio Cano y ha terminado escribiendo como Julio Cano en palabras de esta época, ¿sí? Y eso también tiene que llevarnos a reflexionar sobre el paso del tiempo en la ciudad y lo que significa leer la ciudad. Para esos escritores de hace 100 años, por ejemplo, era un extrañamiento grande, y ellos se sentían estrechos, y la ciudad era realmente estrecha. Era una ciudad que empezaba en la avenida del Ferrocarril y se acababa en el lago, e iba de la sexta a la décima. Eso sí era estrechez, y hoy nosotros nos quejamos que porque la ciudad es estrecha. Pero hay una cosa importante que también nos lleva a que entremos en materia, y es que realmente la ciudad no ha estado tan desconectada del resto del mundo, ni de los procesos que se han dado en Bogotá, que ha sido pues el gran centro literario de Colombia, ni ha estado desconectada de los procesos literarios que se han dado en el mundo. Es decir, nuestros escritores han estado enterados, y ahí, por ejemplo, tenemos noticia que Jaime Ochoa, que ha venido haciendo ese labor tan importante también con su biblioteca, nos menciona, por ejemplo, a Sixto Mejía como traductor. Sí, hay un punto muy interesante. El año pasado me dio por escribir un ensayo sobre Luis Tejada, eran los 100 años de Luis Tejada. Entonces empecé a escarbar y he notado, claro, que hay otros también que en el pasado lo han detallado, que Luis Tejada, que vivió una temporada en Pereira, dos temporadas en realidad, 2 estadías que suman por ahí un año y medio, tiene unas influencias, y esas influencias venían de escritores ingleses. Y sí, como Luis Tejada, un muchachito metido acá, tiene influencias de escritores ingleses. ¿De dónde sale esa influencia? Y uno indagando se da cuenta de que en Pereira posiblemente esos escritores ingleses circularon a través de Sixto Mejía. Pues Sixto Mejía fue educado en Europa, estudió medicina en Europa, ¿sí? Y es muy posible, el hombre que además de médico era un hombre muy inquieto intelectualmente, que manejaba el inglés y el francés, entonces que haya traído libros, y que Luis Tejada haya leído de esos autores en esas versiones en inglés, porque en particular pues lo que estaba hablando de Chesterton, Gilbert Calvert Chesterton, que era la influencia que yo detectaba en los textos de Luis Tejada. Chesterton solamente fue traducido al español en 1917. Tejada vivió en esa época en Pereira, pero en España, y no creo que el libro haya llegado en ese momento, pero yo creo que lo leyó a través de Sixto Mejía, o Sixto Mejía se lo leyó traduciéndolo al español, que es otra posibilidad que he pensado, que tomó su libro en inglés, de Correctarse el sombrero, cualquiera de estos libros de Chesterton para esa época, y los leyó en inglés y los traducía para los amigos parroquianos locales que no manejaban el inglés. Lo leía, decía de pronto traducción simultánea, que creo que es una posibilidad, porque hay una oralidad en esa época, y es una época también que varios de las personas ricas de la ciudad viajaban a Europa y se traían pianos de Europa y se traían muchas cosas de Europa, entre ellos los libros de Europa. Entonces, y uno lo nota mucho en estas casas antiguas, por ejemplo, todas estas casas de las familias, del maruandaje local. Uno va a las casas de ellos, en sus bibliotecas. Sus bibliotecas tienen libros en inglés y francés del siglo XIX y de principios del siglo. Sí, eso es muy importante, entender que había dominio de otras lenguas, a pesar de que la ciudad pues era pequeña. Eso es clave entenderlo, y tal vez uno podría situar a Sixto Mejía como nuestro primer traductor, por lo menos del que tengamos noticias. Sixto Mejía era un médico que había nacido en Envigado
que llegó a Pereira porque venía como médico de las obras del ferrocarril de Caldas. ¿Sí? Entonces era el médico encargado de atender a los trabajadores del ferrocarril y decidió quedarse y aquí hizo vida y terminó pues como representante a la Cámara y luego como senador, y viviendo en Bogotá hacia los años 40 pues falleció. Solamente dejó un libro publicado, pero que no da plena cuenta de toda su influencia intelectual, pero digamos que uno podría situarlo como nuestro primer traductor, pero que sirve para entender esos primeros procesos. Luego ya hay un brinco a Abelardo como a... Perdón, aquí voy a agregar algo que el mismo Mauricio ha descubierto. Es muchos textos en inglés que no están en español aparecen en el diario de la época en español. Pues eso lo ha descubierto Mauricio, pues todo el crédito para él, ¿no? Él me lo ha contado, pero parece que olvidó contarlo. Insisto Mejía publicaba sus traducciones en el periódico. Sí, pues aparecen en esos periódicos textos de Rabindranath Tagore. Lo que pasa es que en esa época en la ciudad no había mucho interés por dejar claro quiénes eran los autores, ¿cierto? Entonces de la traducción, había muchos, exacto, de las traducciones, e incluso había mucho seudónimo entonces y muchos seudónimos que hoy ya no sabemos quiénes eran los que escribían detrás de esos seudónimos, y eso pues hace más difusa la búsqueda. Pero en ese ejercicio de la traducción, que hay que recalcar que era muy importante, porque es que la traducción permite que las comunidades y sobre todo los ámbitos literarios tengan contacto con el resto del mundo. Es decir, nosotros no sabríamos nada ni de Dostoyevsky, ni de Tolstoy, ni de muchos escritores alemanes e ingleses e incluso franceses si no tuviéramos gente que tradujera esos textos al idioma, a nuestro idioma, ¿cierto? Porque muchos de nosotros no sabemos ruso ni sabemos alemán, ¿sí? Y no sabemos inglés y no sabemos francés. Entonces a los traductores también se les debe la posibilidad de expandir esos referentes literarios, y yo creo que esa es fundamentalmente la importancia de la traducción literaria en Pereira, que pues uno ubica a un precursor que es Sixto Mejía, pero luego ya hay que hacer un brinco muy grande hacia más o menos la década del 70 y la década del 80 en Pereira para poder encontrar otros traductores. Sí, y ahí ya empiezo como a conectar con Eduardo López Jaramillo. Claro. Llegamos a la época de Eduardo López Jaramillo, que desde muy joven se acostumbró al inglés. De hecho, cuando ya vivía en Pereira, antes de viajar a Europa, él leía en inglés. ¿Sí? Más Bon Sense lo leyó en inglés, Más Cara de Carne lo leyó en inglés. Y él leía en inglés estando muy peladito en Pereira. Ya luego se fue por la Universidad Nacional a la Escuela de Sociología, y de ahí pasó a Lovaina, y por supuesto su universo se amplió. Entonces estamos hablando de un hombre que empieza a volverse cosmopolita, y que creo que la ciudad de pronto no lo entendió, porque era un hombre que tenía una mirada muy divergente para una sociedad que era de una visión muy cerrada, pues tan estrecha como ha sido siempre la ciudad, creo yo. Y ahí hay que recalcar dos cosas. Lo primero, la formación humanística de Eduardo, un hombre que devoraba absolutamente todo: sociología, filosofía, literatura, no se quedaba en un solo ámbito, artes, música, sabía muchísimo de música barroca, por ejemplo. Yo creo que es de las personas que mejor le he escuchado hablar sobre música barroca. Y un segundo elemento que he recalcado en la parte inicial, que es su enorme curiosidad de saber. Esa enorme curiosidad de saber lo hacía que devorara esas bibliotecas europeas, en donde pudo satisfacer sus necesidades ADE, ¿sí? Y yendo a las bibliotecas europeas que tenían toda la documentación original, primigenia del Marqués de Sade. Que Eduardo siempre le gustaron esos autores divergentes, ¿sí? Autores rebeldes. Si uno revisa la obra de Eduardo López, se encuentra que se ocupó, por ejemplo, de García Lorca, que era un perseguido, se ocupó de José Asunción Silva, que fue un perseguido, se ocupó del propio Marqués de Sade, que mencionaba Abelardo, que también fue un perseguido, se ocupó del faraón Akenatón, que fue un perseguido y que se demoraron mucho los egiptólogos para poderlo descubrir, Cavafis, el mismo Ezra Pound,
y muchos otros autores que eran que no eran propiamente el canon literario, y que habían sido perseguidos en sus países por distintas razones, desde sus preferencias sexuales hasta sus posiciones ideológicas. Y ese es uno de los rasgos importantes de Eduardo, y el ejercicio de la traducción entre nosotros lo llevó precisamente a tratar de expandir esos horizontes y esos referentes literarios. Porque es que hoy para nosotros nombres como Guillermo Apollinaire, Ezra Pound, Constantin Cavafis son absolutamente comunes en el ámbito literario, pero no sabemos por qué. Y creemos que ese por qué tiene que ver con cosas que llegan de afuera, ¿no? Apollinaire, en Pereira nadie sabía de Apollinaire hasta que Eduardo empezó a publicar en 1977 en el suplemento literario del periódico La Tarde las traducciones de Apollinaire y de Ezra Pound, que habían sido poetas. Apollinaire fallecido en 1917, 18, y pues eran autores que eran absolutamente desconocidos, porque aquí apenas estábamos, la generación de la década del 70, por ejemplo, la generación de poetas jóvenes de la década del 70 estaba muy, digamos, al amparo de Neruda, de César Vallejo, pero no era mucha la influencia de la poesía francesa, por ejemplo, ni de la poesía norteamericana. Ese es un fenómeno que empezó a ocurrir precisamente desde los años 70, que hay un elemento clave ahí, y es que esa generación que irrumpe en la literatura pereirana en la década del 70 tiene una característica, y es que la mayoría tuvieron estudios universitarios, que es casi que nuestra primera generación que no es completamente autodidacta. ¿Sí? De ahí para atrás Silvio Girón, Lisímaco Salazar, bueno, Benjamín Baena es una excepción, pero hay otros, Alfonso Mejía Robledo y muchos otros hacia atrás, eran escritores que eran completamente autodidactas. ¿Sí? Esta generación, que es la generación de Eduardo López, pues Eduardo nunca se graduó, pero sí fue a la universidad, pero está también Liliana Herrera, está también Julián Serna Arango y muchos, Alfonso Gutiérrez Millán y otros que actúan, y esa es la gente que también empieza a introducir otros referentes, y ahí precisamente el nombre de Liliana Herrera se vuelve importantísimo en ese ejercicio de la traducción, con sus traducciones de Cioran y la misma Olga Lucía Betancourt. Claro, yo creo que el proceso de traducción que empieza en los 70, 80 en Firme se hace de manera también muy personal, muy por necesidades personales. Claro. El ejemplo de Liliana lo pone muy en claro. Ella traduce a Cioran por una necesidad personal, ¿sí? Que es una tradición de traducir del romano que continuó el profesor Miguel Ángel Gómez, que es el actual traductor del romano. De hecho, en estos días le publiqué algo sobre Ana Blandiana, que tradujo del romano. Entonces, uno siente que esas iniciativas son muy, muy personales, no son como sistemáticas, y muy poco hacen traducción. Por ejemplo, cuando uno ve a este chico Acosta Vinasco, cuando traduje a William Carlos Williams, que bueno, José Manuel Arango antes lo había traducido también, pero es muy interesante eso que hace Acosta Vinasco, al traducir a William Carlos Williams, porque yo creo una cosa sustancial, que Eduardo, para volver a nuestro tema central, empieza a traducir a los poetas para entender la mecánica de cómo traduce, porque yo creo que traducir un texto en prosa tiene ciertas facilidades, sí, y mucho más ahora pues en nuestra generación que tenemos las inteligencias artificiales, y uno puede traducir lo que quiera y simplemente ajusta. Pero yo creo que para un poeta leer la poesía en su fuente original y traducirla implica un proceso doble, un esfuerzo tremendísimo, porque no solamente consiste en rescatar la palabra per se, sino rescatar algo más esencial de la poesía, es la música que tiene el poema, es el ritmo del poema, esa esencia del poema, porque el poema no es el decir, el poema también es un sonido que se nos queda, es un eco que refleja, y solamente un poeta puede traducir poesía. Yo creo que a alguien que no sea poeta le queda muy difícil traducir poesía y hacer que quede bien, entonces me parece imposible. Y entonces ese doble ejercicio de traducir de otro idioma permite también
descubrir las costuras de esos poetas que le interesan para aprender de ellos, para aprender cómo construye y trasladar a su idioma madre, a su idioma nativo, para también entender cómo esa poesía ajena puede ser trasladada, convertida a su idioma y qué sonoridades nuevas puede darle, porque yo creo que alguien que hace traducción de poesía, como Eduardo López Jaramillo, termina coescribiendo el poema. A veces el poema que llega al otro idioma es otro poema, ¿sí? Algunas veces hasta mejor que el poema original. Sí, eso suele pasar, pero lo más importante también de la traducción es que quienes traducen lo que hacen es como traernos a los lectores ese mercado de especias que traían los viajeros de hace muchos años, ¿cierto? Porque es visitar tierras lejanas y traer nuevas mercancías. Eso es un poco lo que hace el traductor, porque el traductor a veces traduce lo que es común en la lengua a la que se acerca, pero otras veces terminan siendo absolutas novedades. En el caso de Eduardo López, por ejemplo, Eduardo empezó publicando traducciones muy jovencito. Es que estamos hablando de un muchacho que tenía 20, 21 años cuando empezó a publicar traducciones en la revista Siglo XX de Manizales. De José Chalarca, ¿no? De José Chalarca, que también es un autor muy interesante de esta región y que en algún momento habrá que ocuparse de José Chalarca, que es de Manizales. La biblioteca la tiene la UTP, ¿no? Exactamente, la parte de la biblioteca quedó en la maestría en literatura de la Universidad Tecnológica, él heredó a la universidad en esa revista Siglo XX Eduardo empezó a publicar algunas traducciones de Albert Camus y algunas noticias de poetas como T.S. Eliot y otros autores que daban cuenta precisamente de esos intereses que él incorporó en su propia poesía, ¿sí? Porque de Eduardo, por ejemplo, a Eduardo se le ha intentado hermanar un poco con esa tradición greco-quimbaya de Manizales, pero quizá eso sea una equivocación en el sentido de que si bien Eduardo tuvo una lectura de Grecia y de Roma, y aquí en la ciudad la gente lo recuerda por unos cursos de arte griego que fue a dar a las casetas comunales a comienzos de la década del 80 con diapositivas, y fue a hablar de arte griego. Entonces la gente se quedó como con la idea de que ese era el único tema y el tema más importante en la vida de Eduardo, o que el Marqués de Sade, que era el siglo XVIII, entonces era también pues como el gusto por ese siglo XVIII y la cosa vieja, ¿no? Pero lo que no hemos aprendido y lo que no hemos entendido de Eduardo precisamente es que él tiene un ejercicio, perdón, Jaimito. Ya hablamos de ti. Qué horror. No te salvas. Que casi no me hacen subir. Entonces, Eduardo era un hombre profundamente moderno. Sus referentes eran absolutamente modernos, y prueba de eso precisamente son todas las traducciones que él empezó a publicar en esa revista Siglo XX, y luego en La Tarde, y más adelante en la revista Pereira Cultural, y en el otro suplemento que tuvo La Tarde, Sol, que era Pleno Sol, que no hay un estudio, por ejemplo, en la ciudad sobre lo que han significado sus suplementos. Las Artes, que Juan Alberto Rivera está haciendo un trabajo de Quijote, y hay que resaltar que el periódico, el diario, a pesar de muchas cosas, pues ha insistido, y es de los pocos periódicos en Colombia que todavía insiste en tener un suplemento literario, ¿cierto? Y eso no es poca cosa. En ese momento, en los años 80, que era tan fácil, pues, entre comillas, o tan común hacer suplementos literarios, pues Eduardo López tuvo esos suplementos. Aquí hubo otra revista que era Risaralda Cultural, que la dirigió César Valencia Solanilla.
y muchas otras publicaciones donde Eduardo iba soltando estas traducciones, que no era otra la intención, Abelardo, sino empezar a poner a los lectores pereiranos en comercio con otros autores y sobre todo con otras literaturas, que era lo más importante. Mauricio, recuerda el siglo XX. Sí, claro, estábamos siglo XX. hablando del siglo XX, es que Jaime Ochoa, con su biblioteca, que ya lo mencionábamos hace un rato, pues ha sido un gran compilador de toda esta tradición literaria de la ciudad, y además que tuvo el gusto de ser amigo personal de Eduardo López, y estuvo muy de cerca además de todo el proceso de traducción y de publicación del libro de Cavafis, que pues hay que decirlo, Abelardo fue el que puso también a Eduardo digamos en la órbita de los traductores colombianos importantes. La Casa de Poesía Silva en 1999 hizo una antología que se llama Traductores de Poesía en Colombia, que García hicieron Mafla. Jaime García Mafla y Rubén Sierra Mejía, una antología muy interesante. Yo creo que es uno de los libros importantes que se ha publicado en Colombia en los últimos 30 años, porque da cuenta precisamente de esos intereses que han tenido los escritores colombianos, de esas vertientes de las que han bebido, de esas fuentes de las que han bebido los escritores colombianos, desde, creo que es José Eusebio Caro el primero que referencian. Luego Miguel Antonio Caro también. Y desde ese momento estamos hablando de casi mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX, y empieza uno a notar también esos intereses. Sí, y hay algo muy particular en todo ese proceso de construcción de la traducción, que esa traducción en Colombia no es tan sistemática. De hecho, uno ve a personas que apenas hacia el año 60, 70 empiezan a ejercer la traducción como algo sistemático, como Andrés Holguín, por ejemplo, ¿sí? O Nicolás Suescún, que empiezan a ser traductores, ¿sí? Pues Andrés Holguín con su famoso libro pues, sobre la poesía francesa, y Suescún con cantidad de elementos, pero uno sí siente dos cosas que Mauricio nos recalca mucho en el contexto colombiano. Es que el traductor no tiene ese protagonismo que tiene en otros países, que el traductor es un difusor de la cultura. Y hay algo que también caracteriza mucho a nuestra clase intelectual. Nuestra clase intelectual traduce poco o solamente traduce para sí, no para divulgar. Y Eduardo en eso sí fue muy generoso. Eduardo nos tradujo a Cavafis, como lo dijo muy bien Mauricio ahora, que me parece una de las mejores traducciones. Pues yo que soy más o menos fanático de Cavafis, tengo como 3, 4, 5, tengo varias traducciones, y uno compara los poemas, y los poemas de Eduardo ganan verso a verso ganan en calidad. Uno los compara con traducciones mexicanas, traducciones argentinas, una costarricense que también tengo, y uno ve esas traducciones y no, definitivamente, no, ¿será que estoy sesgado? ¿Será que...? Y uno mira las sonoridades, y definitivamente Eduardo se esforzó mucho en ese libro, igual que en el libro de Ezra Pound, los poemas de amor del antiguo Egipto. Uno los compara con la versión en inglés y uno siente a veces, siendo Ezra Pound un maestro, uno siente a veces que Eduardo le sacó a esos poemas mucho jugo, porque uno los lee en español y los lee en inglés, y uno como que... y uno lee en voz alta en inglés, como debe leerse la poesía en voz alta, y uno siente que en español ganan riquezas sonoras más que en inglés. Y uno escucha a Ezra Pound, las pocas grabaciones que hay de él leyendo sus poemas, y uno siente que no, que como que los poemas de Eduardo fueron muy bien hechos. Entonces hay una característica de Eduardo como traductor, para volver al tema central que nos trae esta noche, y es que es un hombre que se esfuerza por hacer la traducción de poesía para aprender, pero en ese aprender cómo construyen la poesía los demás, hace el ribete adicional de que nos regala unas versiones espléndidas, y esas versiones espléndidas son las que están acá en Destiempo. Son estas versiones que están, por decirlo entre comillas, en un cajón, no habían salido a la luz pública la mayoría de ellas, y es la oportunidad única de tener
un documento. Yo creo que eso que acaba de hacer Destiempo, colección editorial, es algo memorable, porque esto, a pesar de su circulación, ¿cuántos ejemplares salieron? 200 ejemplares. 200, entonces aprovechen, porque creo que de esto pocas veces vamos a volver a ver, y es en serio. Y uno se pone a leer las traducciones que hace Eduardo, y definitivamente son ganadoras, son traducciones que se labran. Él cincela los poemas, él cincela cada verso, no es algo que se hace de manera aleatoria, maquinal. No es eso, la poesía no puede hacerse así, imposible. Ni se puede escribir, ni se puede traducir, porque traducir es reescribir un poema. Y Eduardo lo hace, yo creo que con una gran honestidad intelectual y una entrega, sobre todo una pasión por los poemas, porque son autores que los llaman Mallarmé, Prévert, Cavafi, Michaud, que son los autores que están acá en esta entrega. Son autores que él traduce dándoles sentido, porque el poema sin sentido es imposible, así que lo traduzca lo más fielmente posible. Pero creo que uno, para traducir poesía, tiene que ser infiel, absolutamente infiel, ¿sí? Porque si no, el poema no sale, porque uno quiere rescatar la esencia del poema en su versión original, y si uno se ajusta a las palabras exactas, creo que ahí uno comete muchos errores. Sí, hay un guiño, por ejemplo, que tiene el libro en el nombre, ¿no? El libro se llama En el país de la magia y otras traducciones, y En el país de la magia es una sección de un libro de Henri Michaud. Muchas gracias. Es un libro de Henri Michaud, que es un poeta belga que vivió en la primera mitad del siglo XX, bueno, casi en el siglo XX en general, que era poeta, bueno, escribió prosa también. Entre nosotros ha sido más o menos conocido un texto de él que se llama Un bárbaro en Asia, que fue incluido en la colección de la biblioteca de Jorge Luis Borges. Pero, por ejemplo, este libro En el país de la magia, pues no se consigue realmente en castellano, es dificilísimo de encontrar. Eduardo no lo tradujo completo, solamente tradujo unos 25 poemas de ese libro, y eso lo hizo, o por lo menos la noticia de eso nos la dio en diciembre de 1997, de que estaba haciendo esa tarea. No la continuó, pero esos poemas, por ejemplo, tienen un montón de vínculos con lo esotérico, y pues es un libro absolutamente extrañísimo dentro de la poesía francesa, y dentro de la obra del mismo Henri Michaud, y eso, digamos, que también le da un poco valor a la labor de Eduardo, y pues por supuesto a la colección, y es poder poner esos textos por primera vez en un libro, pues para que los lectores puedan acceder a ellos. Ahí en ese ejercicio también de la traducción hay que reconocer el trabajo que después de Eduardo y de Liliana Herrera, por ejemplo, han hecho. Hay un poeta que ha pasado por acá, por Pereira, no hemos reconocido mucho. Giovanni Gómez le hizo mucho reconocimiento, que era Fernando Hernández Vélez. Fernando Hernández hizo traducciones de T.S. Eliot, que es un poeta que es fundamental en la poesía del siglo XX, y que es un poeta que nosotros no hemos leído en nuestro contexto literario. O sea, nosotros todavía seguimos bebiendo mucho de la tradición hispanoamericana, ¿sí? o hispanohablante, de los poetas españoles y de los poetas latinoamericanos, pero poco nos hemos arrimado a otras literaturas, y en esa medida por eso es tan importante pararle bolas a esta labor. Ahí está, por ejemplo, lo que hizo también Gustavo Acosta, que ya lo mencionaba Abelardo, con las traducciones de William Carlos Williams, que era un poeta norteamericano, y la labor que también ha venido haciendo César David Salazar, que ha venido traduciendo a Melville, a Herman Melville, a Jonathan Swift, y han venido haciendo una tarea importante. Olga Lucía Betancourt, por ejemplo, ha venido haciendo, y sé que está haciendo un ejercicio de traducir también a Cioran.
Entonces aquí hay una gente que está haciendo esa tarea de traducir, y es una tarea sobre la que tenemos que poner cuidado, porque si bien pues no tenemos unos ámbitos editoriales que lleven a que tengamos traductores de oficio, ¿sí? Tenemos una gente que ha venido ayudando a construir, porque no se trata solamente de escribir libros, sino de ampliar referentes, ¿sí? Pues nosotros escribimos un poco con la información que tenemos, dentro de lo que leemos, lo que nos dan las editoriales y demás, pero también pues entendiendo nuestras limitaciones en el dominio de otras lenguas, que no muchos de la gente que actúa literariamente en la ciudad, no hay mucha que tenga dominio de una segunda lengua, ¿cierto? Y eso limita, por supuesto, el contacto con otras vertientes. Uno, como dice Abelardo, uno puede comparar, y entonces uno escucha a Pound y escucha la musicalidad, pero difícilmente pues uno sigue la traducción, pero esa traducción a veces cambia en relación con lo que el escritor está contando, entonces uno a veces termina leyendo es lo que el traductor hace, y no lo que realmente escribió el autor. Pero esa es una discusión ya un poco más purista. Yo lo que creo es que es más importante, Abelardo, pensar en que esta labor que hizo Eduardo y que han venido haciendo estas otras personas a las que nos hemos referido, no sé si Jaimito tenga otras noticias de otros traductores pereiranos, pues que traduzcan. Por ejemplo, Miguel Ángel Gómez es otro que quiero recalcar. Yo hablé ahora que él tradujo a Ana Blandriana, que eso lo publicamos hace por ahí 15 días, y él ha trabajado a Cartarescu también. Ha traducido a Cartarescu, creo que es de las poquitas personas en Colombia, porque Cartarescu no es un autor fácil de traducir, y uno siente que pero son labores como muy individuales, muy aisladas y muy como de recogimiento personal. Y yo creo que aquí también hay algo que los alcoholes, a pesar de que es una obra muy reconocida de Mallarmé, de Poliner, perdón, uno siente una cosa acá en estas versiones que hace Eduardo, porque Eduardo tiene algo. Eduardo califica sus traducciones como versiones. Él nunca habló de traducciones, él hablaba estoy haciendo unas versiones de. Él nunca decía estoy traduciendo a, estoy haciendo unas versiones. Y de hecho sus libros aparecen como versiones, ¿no? Entonces, estas versiones que hace de Alcoholes, que es una obra relativamente conocida, tienen esa particularidad de Eduardo, tienen el sello de Eduardo, que es meterle esas ganas en los poemas y tratar de encontrar la esencia del poema para poderlo llevar al gran público para que lo consuma. Además de Micho, ahí también está Prévert también, que es un autor relativamente conocido, pues no es un autor difícil, pero es un autor que es muy interesante tenerlo en una nueva versión en español. No sé, creo que pasamos al audio este. Sí, pues trajimos unos audios, lo que pasa es que no está sonando muy duro, que digamos. Pero también podríamos hacer el ejercicio más bien de leer nosotros algunos de los poemas de este libro. Yo quisiera empezar. Lo que pasa es que suena muy pasito, pero bueno. Aquí algo para. Sí, que además Jaimito lo menciona y es muy importante también. Eduardo hizo una labor también clave con el programa Solo a Dos Voces, que era un programa que y Eduardo hizo entre 1992 y 1999 en la emisora Cultural. Semanalmente él compartía textos de distintos autores que él iba leyendo, incluso autores locales que eran de su afecto y de su preferencia también. Y en ese ejercicio él logró también compartirnos muchas de estas traducciones. Algunas de esas traducciones realmente fueron hechas pensando también en el ejercicio radial, que yo creo que es clave que nosotros no perdamos de vista esa labor de difusión, porque Eduardo fue pues un gran gestor cultural,
la cantidad de espectáculos y de personajes que vinieron a Pereira gracias a la labor de Eduardo López en la Sociedad Amigos del Arte. Hicieron el primer festival de teatro. Festival Internacional de Teatro. Y también él dinamizó, fue un gran dinamizador de la vida cultural de la ciudad. Claro, hay un detalle, por ejemplo, alrededor de ese festival de teatro, Jaimito nos puede contar también, y es que, por ejemplo, a Pereira, eso es 1977, Pereira no tenía un gran escenario. Pereira tenía, muchos de las compañías que venían se presentaban en el Teatro Pereira, en el Carcá, en el Nápoles, en el Teatro Caldas, que eran escenarios pequeños, no teníamos unos espacios, unos grandes escenarios, y Eduardo se propuso hacer ese festival sin un teatro, y lo que hicieron fue buscarse carpinteros, y lo que hicieron fue en el Coliseo Menor adaptar un escenario en madera para que la gente pudiera asistir masivamente a ese festival de teatro. Dentro de los grupos que vinieron a ese festival está el Galpón de Uruguay, que es un grupo, así como para nosotros la Candelaria es el grupo importante en Colombia, el Galpón de Uruguay es en Uruguay. Cercano a Galeano, ¿no? Sí. A Eduardo Galeano. Y allá hay placas, y Atahualpa del Chopo, que era el director, ese señor estuvo acá en 1977, y aquí vinieron muchos de muchos grupos. Aquí estuvo Rafael Puyana, que es un músico importantísimo. Aquí estuvo Atahualpa Yupanqui. Estuvo para la conmemoración de los 50 años del asesinato de Federico García Lorca. Aquí estuvo el poeta Luis Rosales dando una conferencia, y Luis Rosales, hay que decirlo, fue de la casa de Luis Rosales fue que sacaron a Lorca cuando lo llevaron a fusilar. Entonces o sea, esos personajes pasaron por acá, y pasaron gracias en buena medida a la Sociedad de Amigos del Arte. La Sociedad de Amigos del Arte, y a la labor de Eduardo como difusor. Entonces, que hay que verlo así, porque por ejemplo con las traducciones, y perdón que me extienda, hay en algún momento, por ejemplo, hubo un señor en Bogotá que le dio por cuestionar la calidad de las traducciones o de las versiones de Cavafis de Eduardo, porque decía que esas no eran versiones del griego, hechas directas del griego, porque Eduardo, para sus versiones de Cavafis, lo que hizo fue tomar dos traducciones, la traducción del francés que hizo Marguerite Yourcenar, y la traducción de Raed Alben, que era del inglés. Entonces él lo que hizo... Y también del griego, dice él, y él lo dice ahí en la presentación de la obra canónica. Él manifiesta precisamente que sus versiones están acompañadas de versiones al francés, al inglés y también del griego. Sí, él no sabía, griego, él no era... Pero tenía el material, digamos. Exacto, lo que dice Jaime. Él conocía el griego, no era que lo dominara, pero lo que es importante entender es, y Abelardo ya lo mencionaba también, y es que es la calidad, o sea, es capturar la esencia del poeta y verterla en un texto, porque es que, claro, uno lee las versiones del señor Jorge Páramo Pomareda, que fue el señor que le plantó el pleito a Eduardo, y pues sí, el señor podrá saber mucho griego, pero las versiones son, como le dijo sin alma. Héctor Escobar, era Frígido Páramo Pomareda. Peor es que las de Belisario. Sí, y Belisario, por ejemplo, Belisario también fue traductor de Cavafis, y además fue el motivador de la publicación de las versiones de Eduardo. Pero las versiones... daña el gusto Eduardo López, daña el gusto, porque cuando uno ve la versión que tiene Cavafis ya no le gustan las demás versiones. Entonces yo creo que te pasó eso, te pasó eso suele pasar, pero digamos que lo que es importante entender es eso, que nosotros a veces nos ocupamos de hacerle amplificación
a la gente que he cuestionado a quienes hacen cosas aquí en la ciudad y no en entender el valor que tiene que, por ejemplo, en una ciudad como esta, que todavía era agrícola en los años 80, se publicara Cavafis. Y por eso uno de los textos que está atrás del libro dice precisamente eso, dice: hace un par de años los críticos de la capital se asombraban públicamente de que en Pereira hubiera aparecido una versión española de la poesía completa de Constantin Cavafis. ¿Por qué razón, si entre nosotros también se traduce a Paun y a Michaud? Y esa es la pregunta. La aldea. ¿Cierto? Que es el síndrome de la aldea. terminar creyendo que somos más pobres de lo que realmente somos. Intentamos sonar eso, a ver si de pronto suena bien. Pues, Intentémoslo a ver. Si hacen, vamos a ver si suena, si alcanzan ustedes a escuchar en la voz. También te iba a decir que en Pereira Cultural se encuentran versiones de Eduardo López de lo que venía compilando para sus libros. Uno podría hacer el ejercicio de ver las primeras revistas de Pereira Cultural, maestro. Las dirigió él. Y Las cómo 10 primeras, ¿no? Las dirigió él, las 10 primeras. Lo que hacía era también ir despachando material en ella. Yo tengo, digamos, un gran número de ellas, y lo que he podido ver es que hay unas primeras versiones de él que luego modifica y que luego aparecieron ya compiladas en los libros que hoy conocemos como Obra Canónica, y el libro también de Ezra Pound. Entonces ahí hay un contrapunto interesantísimo. Pereira Cultural también sirvió como elemento difusor, de plataforma de difusión de las traducciones que hacía Eduardo López. no sé si tienen alguna pregunta Mientras esto suena, o algún aporte. Yo quisiera, la verdad, opinar algo. Bien pueda. Pues, dentro del ejercicio de una tesis es una traducción del inglés al español, pero es filosofía, la tecnología. Entonces, de pronto, en ese aspecto de lo cultural, digamos, los traductores de filosofía, nosotros hablamos como Liliana, que es el placer de conocernos. Y Alfredo Ator. Sí, los estudiantes, sí, yo también tengo una compañera que quería aprender traducción, porque el diccionario no está completamente traducido, o sea, como muchos otros autores. Claro. Entonces, no, como yo puedo tener eso como una óptica así de gestación escritural, porque como traductor, o sea, lo más difícil que es sustentar, poder traducir filosofía, precisamente, como ustedes dicen, o sea, la poesía y la filosofía tienen como el mismo nivel de que los traductores académicos, o sea, solo traducen poetas y solo traducen filósofos, esos tantos, y la forma de que un traductor oficial de una lengua a otra tenga conocimiento de la poesía, o tenga conocimiento de la filosofía, para poder lograr pues como la calidad, que es más principalmente el término de poder traducir el sentido sin que se pierda el determinismo de las palabras que se utilizan, ¿cierto? Sí. Y creo que aquí Alan me hizo caer en cuenta de que hemos olvidado un traductor que es admirable y que es Alfredo Abad, que chapó con Alfredo Abad, me quitó el sombrero. Su editorial es envidiable. No quisiera tener todos los libros que produce esa editorial, y porque son hermosos en los textos y el libro como objeto. Y lo segundo, es un traductor bien serio, Alfredo Abad, que creo que si esta grabación queda, discúlpenos Alfredo Abad, pero si Alfredo Abad es alguien que está haciendo una gran labor, pasa es que como él es tan callado, tan de bajo perfil, lo pasamos por alto, pero Alfredo Abad ha hecho una inmensa labor en la traducción y en la producción editorial en la ciudad, y desde Santa Rosa, ¿no? Curiosamente, yo tengo, además de tener la biblioteca, tengo una reseña biobibliográfica de cada autor, donde nació Eduardo, toda su trayectoria como profesor, donde en la universidad, amigos del arte, pues, todo lo que hizo, ¿cierto? Y los títulos de sus libros con comentarios, ¿ves? Es un trabajo realmente amplio. Hoy, por un proceso quirúrgico que tuve esta semana, entonces estaba como indeciso si podía venir, ¿ves? Finalmente me puse a trabajar hoy y hice por ahí un pequeño inventario, man, terrible, es un desorden impresionante porque no tenía tiempo de hacerlo mejor, ni de editarlo. Encontré una cantidad de personajes muy curiosos, y creo que Santa Rosa de Cabal es el municipio más importante en traducción en Risaralda.
Pereira no tiene nada que hacer ahí. ¿Y de qué idiomas? ¿De qué idiomas traducen o qué autores? Latín y griego, pues básicamente. Francés, por supuesto. Era más eso, la cultura francesa, y tenían todos comunicación. Y tener los Camilo nombres. Villegas Ángel, claro, todo. ¿Los puedes decir, por favor? Pues claro, de eso se trata. Perdón. No, aquí tengo una cantidad de nombres. Se puso a trabajar Al finalmente. fin trabajó, Esto es Jaimito. culpa de Mauricio, qué pena. No, es que es horrible. No, pero ese dato es bien importante, que Santa Rosa sea una cuna de traductores. Pero es impresionante. Lo que pasa Eso es nuevo, ¿no? Un pequeño desorden. Y hay tema de Alfredo Abad, Sí. el profesor Alfredo Abad. No. Hay un muchacho, no tengo las traducciones ni sé qué traducir de la tecnológica. Licenciado en español y literatura, traduce de 3 idiomas. Don Sebastián Castellón Correa, No tengo ningún referente. Gustavo Adolfo Acosta Minazo, Sí, claro, Miguel Álvarez de los Ríos, claro. ¿De qué del traduce? francés y del inglés. Pero Miguel Álvarez es de aquí, Sí, claro. no es de Santa Rosa. No, Miguel, no. Es como leer algunos nombres Ok. en general, pero van a notar que es que no los separé por... es que Pero el falta de papá, tiempo. abuelito. No, el papá Miguel. Sí, lo que pasa es que solamente esto es lo que dice ahora. Gracias, Mauricio. Usted dijo que no quería trabajar y Yo finalmente hizo no la quiero tarea. trabajar. Es que me da... Lo hice sin querer. sin querer queriendo. Javier Amaya. Javier Amaya, claro, sí. Pereirano, vivió muchos años en Rusia, tiene cuentos, novelas y es traductor al inglés. También al ruso, pero pues no, como vive en Estados Unidos, no maneja el perfil de ruso. ¿Sí? Entonces, bueno. Amílcar U. que es Amílcar Ah, Osorio, claro, por Amílcar supuesto, Osorio, claro, pues sí, era No, traductor. Nadaísta, Nadaísta. Es impresionante. El nombre que Se sea en una laguna. Se habló en Jericó, en Jericó. en la Sí. oculta, la En la laguna oculta, vereda de Venecia. Lo nombra ahí a Facio Lince en la... Él nació en 1940, sí, claro, y murió en el 85. Tradujo del inglés, francés, latín, griego, y se interesó por el idioma provenzal. También tiene traducciones, que es un idioma francés, Dialecto, regional de Francia. es un dialecto. Perdón, No, ese idioma. hay una cosa importante con Amílcar Amílcar Osorio. Dos cosas. Una es que Alejandro Velázquez en Santa Rosa tiene un trabajo hecho sobre Amílcar Osorio que sería muy importante poder conocer, pues que en algún momento pudiéramos ver en forma de libro, ojalá. Y lo otro es que Amílcar Osorio tiene una gran importancia dentro del movimiento nadaísta porque quizá es el autor que puso a los nadaístas en contacto con todo el movimiento de la Beat Generation, pues que eran Allen Ginsberg, Jack Kerouac y muchos de esos poetas que fueron tan importantes para los nadaístas. Entonces, y se ha reparado muy poco en este personaje. Hay una traductora de Seis Barral, en España. Andalucía, Ah, importantísima como traductora. Y además, no solo traductora, sino traducida. Que es otro capítulo que traje aquí, ¿no? Los traductores y traducidos. A propósito, Eduardo López está traducido al alemán. Que ahora está traducida del alemán. Poemas. Poemas de... Rodrigo Argüello. No es pereirano, pero es un pereirano más. ¿Hace cuántos años está Rodrigo aquí? desde el 2002, hace 23 años. 23 años. Hay un hombre que tiene que ver con Pereira, no es pereirano, es de Manzanares, pero su obra fundamental es en Risaralda. Bernardo Arias Trujillo, su novela Risaralda, que le da nombre al departamento. ¿Qué más risaraldense que ese personaje? Tiene el premio novela, Bernardo Arias. Premio de novela. Segunda versión. Pero de segunda pronto lo que versión. hago aquí, este ejercicio es exagerado. Tulio Valle. Ah, él es de del Ríos. ruso, Un hombre de medida 1,90 y pico. 95. Bueno, Médico. Médico guerrillero. Sí. Peleó con la Bayer porque conocía cómo producían los medicamentos de Bayer. Y él decía que él es original. Si es Bayer, es. Bueno,
Veneno, señor. Es veneno, es veneno. Bayer por el veneno. Pues Eso le hicieron una persecución impresionante. Tulio Bayer es un personaje muy Se particular. volvió, claro. Y los libros circulan Se volvió poquito. guerrillero, estuvo en Arauca y se tuvo que volar para París. Y allá fue traductor. Educado en Rusia, ¿no? También. Educado en Rusia. Y fue enemigo íntimo de don señor Baltasar Álvarez Restrepo. Cosa que habla bien de él. Sí, claro. Publicó un libro que llama Zambar, Vestal y Contratista. Sí. Ese libro Lo prohibieron. ¿Vos lo tenés? Sí, claro. Y entonces me lo van a prestar. Pero no lo tengo. Si lo encuentran en esa cantidad de cajas de Yo persigo la obra de Tulio Bayer. Yo tengo varios libros de Tulio Bayer. tengo algo impresionante. Es un tipo muy particular. Tulio Bayer se recorrió toda la intelectualidad colombiana en los 50, 60, 70, tiene que ver con Tulio Bayer. Sí. Eran amigos, tan conocidos, pasaban por su casa. Era un tipo que tenía alto vuelo, alto vuelo. Y lo que tiene que ver con Pereira es que su libro es sobre Baltasar Álvarez, que él es de Sonsón, Baltasar. Pero su ejercicio eclesiástico lo hizo en Manizales y fue el primer obispo de Pereira. Entonces, esas son las relaciones que yo hago para tenerlo integrado como con los autores tesalonicenses. Tulio Bayer. Carlos Alberto Castrillón. Ah, profesor el maestro. maravilloso. El maestro. Ese sí es un De maestro. Armenia, Tan importante. Maestro, pero con mayúscula. Mayúscula sostenida. Todo un maestro. Yo, muy joven, un hombre extraordinario. ¿Y sabes de qué murió? Cáncer de cerebro. Qué paradójico. No lo conocí siquiera. Cáncer de cerebro le dio al maestro Carlos Alberto Castellón. Carlos Castrillón, y eso Tenía toda la literatura en la cabeza. hay que decirlo que fue muy importante para los procesos de promoción de la literatura de la región. formador de profesores. Pero además él es el artífice de la biblioteca de autores quindianos en Armenia, pues en el Quindío, y fue profesor de la maestría Y el doctorado también. en la maestría y el doctorado en literatura, y fue un gran promotor de esa investigación en autores regionales, porque también entendía que estamos realmente en deuda como región con esos balances que tenemos que hacer con los autores de la región. Y que Alberto Castellón traducía haiku. No, imagínese. Además, la cuna del haiku, en esta región está realmente en Armenia. En Calarcá. Un poco en Calarcá. En Calarcá, en Armenia muy brutos. Javier Tajur, en el valle, pero Es que no, los mismos de Calarcá dicen que los de Armenia son brutos. Pero- Es decir de ellos. es, No, que los de Calarcá dicen eso, que los de Armenia son brutos. Acá hay Y- que le Calarcá. Bueno, si Ya quieren. no, yo a eso. O si no me esperan a la salida. ya que Se va a tocar salir acompañado. Ya que se lanzó Hugo Kendo, Ah, Hugo Kendo. También. Es poeta con libro publicado en portugués. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Entonces es un poeta, no sé si... Con uno de los poemas más escandalosos que ha podido escribir alguien. Me encanta. El cuerpo desnudo. Corpo nudo. Corpo nudo. Sí, que también es importante, perdón Jaimito, y porque hablamos de la traducción de lo que los traductores entran o nos ponen en comercio, pero ya también se está hablando, Jaimito lo está tocando, de lo que ha salido de acá traducido. Y realmente, Giovanni Gómez. Giovanni, Al italiano. Eduardo, la misma Liliana Herrera, hace poco Mariana Osa, Mariana o sea, Osa. voces más nuevas y gente que está siendo traducida a otros idiomas, y eso es muy importante también porque da cuenta un poco de ese viaje de los textos. Habrá que determinar el impacto, pero de todos modos es muy importante también verificar ese comercio que sea con otras literaturas. Hay un abogado que es el doctor Efraín de Sama Ramírez, de Santuario. Por el nombre, nadie lo conoce. Por el seudónimo, doctor Rayo. Gran columnista del Espectador durante muchísimos años. Abogado de la Universidad del Cauca. Escribió un libro que se llama Testimonio, como tesis de grado en la universidad. Y eso sí, se la valemos. Pero de la página 23 a la página 84. Porque narra el hecho de un asesinato de un policía. Y se lo acomodaron a un liberal que no lo mató. Pero vino el caso de la violencia y entonces el pobre liberal pagó las consecuencias.
y no lo pudieron salvar. Y pagó cárcel siendo inocente según el doctor Efraín Lezama Ramírez. Nació en Santuario en 1928, murió en Cali en el 2006. Es un personaje muy destacado que además desconocemos totalmente en esta región. Fue columnista en los 70s. En los 70, vaya. Pero increíble, súper columnista, muy destacado. En los 70s. En los 80 nos dio a salir. Juliana Echeverry Morales, licenciada en idiomas, tiene un método infalible para alcanzar sus metas. Metafísica, superación, varias cosas, pero es traductor. Oscar Espinosa Restrepo, psiquiatra, psicólogo, miembro de un grupo de estudios psicoanalíticos, traduce textos médicos. Orlando Gallego Rivera, psicólogo de la Universidad de Manizales, traductor de libros también sobre psicología analítica, curiosamente. Hay un libro de él que trabajó con un señor de santuario, Gonzalo Hugo Vallejo Arcila, Las voces del mito. Además, ese libro es fantástico, es bellísimo. Gonzalo Hugo. Sí. Catalina Gómez Ángel. Ay, ¿Quién me mamá. conoce? Claro. Cállese. Frank, cállese. A ver, Frank, ¿quién es? No, mentira. No, No. sí. A ver, ¿quién sabe quién es Catalina? Uy, Está sí. de moda. Y Está es de moda, es moda. tremenda A ver, mujer. ¿quién es? Preciosa. No es mi prima. Sí. Sí. Es una periodista pereirana que se especializó en hacer cubrimiento De guerra. de guerra en el Medio Oriente. Ya cubrió la guerra de Y Irak. casi que todos los informes que salen en español para las distintas cadenas del mundo los hace Catalina. Ella estaba con Abad Faciolince en un restaurante Cuando cayó y con una una bomba. periodista cuando les cayó la bomba ahí que mató a una compañera. Sí, señor. Y sobre eso escribió Abad Faciolince. Sí, sí. Entonces, lo Hace tenemos Catalina claro, Gómez Ángel. 2 años. En la ciudad esta de Zelensky. Entonces, la capital de Ucrania. Kiev. Estaban en Kiev. No creo que sean Sí, estaban en Kiev. Claro. fue Sí. noticia Ella- nacional. ella era Fue hace unos periodista. meses, fue hace unos meses. Sí, fue hace 2 años más o menos. Estaban en Kiev. Hace tanto pasó la Creo guerra. que no era Kiev. Sí sale en Ucrania, pero En Ucrania, no, pero que sí era en Kiev. creo que es Odessa. Odessa, no. Bueno. Bueno. Esa noticia fue casi en vivo y en directo. Claro. Bueno, además es casada con un iraní. Traduce pues, del iraní, del turco, Oh, callao, y del mata la idioma, madre. del inglés, del francés. Giovanni Gómez no es traductor, es traducido. Está Parole Chesano, no recuerdo, bueno, sobre la muerte, las palabras que saben morder En los sueños. en los sueños. Sí. Los Ilian también han Voy a traducido. llamar al doctor Londoña para que traduzca. Esta es Liliana Herrera, por supuesto, Liliana Herrera. traductora del francés Y el rumano. y del rumano. No, traductora del rumano, ya no aprendió rumano. Ella fue traductora del francés. Además, no solo traductora, sino traducida. Ahí sí está traducida al rumano y al francés. Ilian no traducía del Y francés. traducida al portugués también. Solamente del francés traducía Liliana, no del rumano. No, del rumano. Entonces Miguel Ángel Gómez es el único que traduce del rumano. Miguel Ángel Gómez. Gómez Mendoza, francesista. Ha nacido con él. Nació en Tunja en el 58. Traductor del alemán, Omas, Las Tres Montañas. Lo de Héctor Abad. Sí. ¿Y dónde fue? ¿Qué ciudad? En Kramatorsk, Ucrania. Bueno, gracias. Bueno, mejor la fidelidad, gracias. Frank. Mario, ¿qué? Miguel Mendoza Gómez, profesor de la tecnológica, nació en Tunja, pero lleva años en la universidad y ha sido traductor de una cantidad de libros, siempre de corte académico. Pero es un sabio en ese cuento. Y sabe mucho de literatura. Sí. Muy bueno. Mario González Restrepo, que es un novelista peregrino. ¿Quién lo conoce?
Muy amigo de Jorge Hernán Toro. Yo lo conocí a través de él. Tiene 3 montañas en el mar, Confesiones de un burgués terrorista. Tiene varias novelas, muy interesantes. Muy conocido en Bogotá, en Pereira, son los desconocidos. Tampoco lee. Jaime Valencia. Jaime Valencia Villa. Y el hermanito. Y Hernán. Alejandro. Alejandro Valencia. ¿Dónde va? Fernando Hernández Vélez, que ya se referían a él, nació en Pereira en el 55. Él, bueno, la cantidad de personajes que ha traducido y los libros son preciosos. Su primer libro es, en español de él, es Visiones. Pero es un hombre muy importante, tradujo 10 poetas norteamericanos. John Asbury, Dylan Thomas, William Blake, bueno, todos los grandes norteamericanos. Asbury Thomas. Eso no lo conocemos. ¿Dónde está ese libro? De En la Asbury. biblioteca de- Tradujo a Asbury y a Dylan Thomas. ¿En serio? En serio, ¿Cómo se llama él? En ¿Fernando? serio y en serio. 10 poetas norteamericanos. ¿Quién fue? Fernando Hernández. Fernando Hernández. Ese libro hay que perseguirlo. Bueno, Epa. está una señora que se llama Luz Jaramillo Campo. Nació en 1935. Es traductora del inglés y tradujo obras de León Trotsky y muchas obras del inglés al español y seguramente del ruso. Muy política para la época. Ella es, supongo que tía del doctor Jaime Campo Posada, el psicólogo. Escribe mucho en redes, pues, un hombre muy interesante, además tiene una familia muy especial, que supongo que será él el papá o el abuelo. Campo, Alcides Campo, que también escribió, fue un farmacéutico, uno de los primeros médicos farmacéuticos que hubo en Pereira. Tenía imprenta, ¿no? Tenía imprenta y publicó unos folletos sobre salud y unas cosas interesantes. No era traductor, pero la hija sí, supongo que es la hija. Hay un hombre que no es pereirano, nació en Valledupar, pero se crió en Pereira. Desde muy niño, el papá era gerente de fábrica de comestibles de arroz y ellos vivían ahí. Por supuesto, estudiaba lejísimos, al frente, en Salesiano. Se llama Mario Yursi Durán. Yursish, sí. Yursi. Sí, señor. Sí, interesantísimo. Fue director de la Feria del Libro en Bogotá, Profesor de la Externado. subdirector Editor. subdirector y Malpensante. director del Malpensante, traductor del portugués. Y unas cosas bellísimas. Gesualdo Bufalino. ¿Cómo así? Tiene Tradujo. una cantidad. Yo salgo Bufalino. Sí, no, pero muchos. Méndez, ¿cómo se llama? Y un aforista, tal vez el mejor aforista, Fernández, Milón Fernández, un aforista El brasileño. que es precioso. Brasileño. Sí, entonces, Milor Fernández tremendo. ujú. Tiene que ver mucho con Pereira, nació en Valledupar, pero toda su infancia y su juventud la pasó en Pereira. Entonces, además, su hermana vive en Pereira, tiene muchos nexos con Pereira, viene con frecuencia. Germán Lema Mejía, 1929, pereirano, murió en Londres en el 2020, filósofo, tradujo del alemán a León Tolstoy, y tradujo muchos textos, del inglés al español y del español al inglés. Hay uno que no han citado aquí mucho, que se llama Eduardo López Jaramillo. Nació en 1947, se nos fue en el 2003, ya suficiente ilustración. El doctor Sisto Mejía Álvarez. Con él arrancamos. Importante, un viejito bellísimo. Estudió en Medellín, era un sabio, una cosa así extraordinaria. ¿Vos lo trataste? No, ojalá. Ah. No, yo soy viejito, pero no tanto. Ojalá. Pero además, era un viejo alcahuete. No había nacido cuando murió Sixto Mejía. Cuando murió, pero era un viejo muy alcahuete, tenía su consultorio y allá permitía que Luis Vidal se fuera a hacer la siesta. Tejada. Perdón, sí, disculpa, además fue amigo de Vidal, Sí, pero también. Luis Tejada se iba al consultorio a dormir la siesta.
El hermano de Luis Está enterrado, Tejada. además, No, Pereira, porque tuvo Luis un Tejada. consultorio, sí. Tejada. Luis Tejada. Vivió en Pereira. El hermano de Lucy Tejada. No. Ese es tío, ese Luis Tejada es tío. Luis Tejada Cano. Ya. Luis Tejada es tío de Lucy Tejada. Que porque esa familia llegó a Pereira fue por... Me emborracharon los muchachos. tradujo del inglés, tradujo a Rabindranath Tagore, Hasta poeta hindú. Miscelánea. y otros Recuerdos de fue- mi senatoría. Bellísimo, un cuento, un libro muy lindo. Pero además fue un personaje muy conocido Libro muy y lindo. murió en Bogotá, pero está enterrado en el San Camilo. Uno entra en el San Camilo y a mano derecha, en unas tumbas, unos mausoleos bonitos, casi en la entrada está todavía la tumba grande de Sixto Mejía. Tiene que llevarnos. Nosotros no la vimos cuando estuvimos allá. Programe una ida al cementerio. ¿No? Programe una ida al cementerio para que vayamos a Uy, visitar sí. la tumba. Mañana 10 de la mañana. Listo, perfecto. Además hay una crónica muy linda de un estudiante de Terrazas, no recuerdo cómo se llama él, muy bonita crónica sobre el cementerio San Camilo y habla de la tumba de don Sixto Mejía. El doctor Sisto. Hay un profesor de la Católica que escribió un libro sobre San Camilo, ¿no? Poncho. Sí, claro, Sí, es Alfonso, Poncho, sí. sí, Javier súper Alfonso. bellísimo el libro, además es muy bueno. Ese libro es un arquitecto de la Católica, profesor, lo llaman Poncho, Javier Alfonso López. Tiene un libro sobre el cementerio San Camilo, pero además hace un recorrido perfecto, es una cosa increíble. Propone un recorrido, cómo recorrer, divide el cementerio San Camilo en 8 espacios y propone cómo se debe recorrer históricamente el cementerio. Es una cosa fantástica, lástima que no lo hayan tomado en serio. Y que además se Vale la perdió el pena. archivo del cementerio, porque con Abelardo estuvimos hace unos 3 años Buscando el archivo. buscando, Que se había. andábamos se había buscando tumbas, estábamos a punto de profanar tumbas. Casi Y- profanamos una tumba. y buscando a Luis Tejada, y nos dimos cuenta que el archivo del cementerio San Camilo se quemó en los años 70. Entonces la memoria de quienes están o estuvieron enterrados en el cementerio San Camilo como desde el 75 para acá se perdió. Perdón, del 75 para atrás se perdió. Entonces allá hay Sixto Mejía y hasta Julio Cano y hay un montón de personajes que son importantes en la vida del pueblo y pues para la literatura, que pues eso no es que sume mucho, pero nos ayuda también a acercarnos a esos personajes y a entender que están entre nosotros. Aquí están, tenemos la prueba reina de que los restos de Luis Tejada están en Pereira desde 1944 en la Valvanera, pero pues no sabemos exactamente en qué mausoleo. Perdón, en qué osario. Pero más o menos sabemos de. Más o menos, Pero, pero junto a los restos de Julieta Gaviria. Julieta Gaviria, tía abuela de César Gaviria, que era la esposa De Luis Tejada. de Luis Tejada. Luis Tejada Y Cano. prima Ella de, murió- y prima ella de Luis murió. Vidales. Ella murió en Bogotá, en Girardot, como él, y los restos ya unieron los restos de él, que había muerto en 1924, y ya trajeron los restos de Julieta y de Luis Tejada para Pereira. Vamos también a ofrecer los libros porque son numeraditos, están a la venta en promoción por hoy a 10.000 pesitos, solo hay 2, 4. Ahí sí. Entonces el primero que me levante la mano, 1, 2, 3 y 4 y esperamos y 5. Igual aquí en la librería están en la librería Centro Cultural. Incluso hicimos el ejercicio de ponerlo en algunos puestos de revistas de la ciudad. Y bueno, pues en el Café María Antonia también lo encuentran. Pero firmado. Y pues realmente, y creo que eso es importante mencionarlo, y es que pues esta es una colección, como lo dijimos al comienzo, pues autogestionada. Básicamente lo que se busca con esto es rescatar algunos autores que están olvidados. Tenemos una lista larga de gente que se merece la lista, hay que leer la lista. esta posibilidad. La idea es seguir, por ejemplo, con
con Eduardo Martínez Villegas. Esperamos en el segundo semestre poder estar presentando los escritos recuperados de Eduardo Martínez Villegas. Don Eduardo Martínez Villegas se murió en mayo de 1929. Fue un escritor muy importante en la ciudad. La ciudad lo reconocía como uno de sus intelectuales más prestantes. Además publicaba en revistas de Bogotá. Abelardo, que acaba de descubrir que tiene, bueno, no descubrió, sino que acaba de contarnos que tiene un archivo del Gráfico, que fue una revista muy importante en Bogotá. Encontró una de las reseñas que hizo Eduardo Martínez Villegas sobre Eduardo Castillo, el poeta colombiano, en esa revista, y Eduardo Martínez fue muy importante. Lo que pasa es que nunca publicó libro, publicaba en periódicos y revistas. Gran reseñista. Ese Las era, reseñas muy sesudas. y tal vez el primer reseñista de autores pereiranos, que eso es clave mencionarlo. Era poeta también, pero era realmente un poeta muy disparejo. Y bueno, pues la idea es recuperar a Eduardo Martínez Villegas, devolvérselo a los lectores pereiranos un poco para que entendamos de dónde venimos. Yo, por ejemplo, encontré alguna vez una noticia de que hacia comienzos de los años 20, Julio Cano, el autor de la letra del himno, y Eduardo Martínez Villegas estaban proponiendo en la ciudad la creación de un liceo literario, en una ciudad que tenía 20.000 habitantes. Entonces, y hace poco encontré una carta abierta que publicó Eduardo Martínez en el periódico Bien Social, una carta abierta a la revista Claridad, a los directores de la revista Claridad en París. Y los directores de la revista Claridad eran Anatole France y Henry Barbusse. Y lo que uno piensa es qué hace un tipo, o sea, primero cómo leyó Eduardo Martínez Villegas la revista Claridad en estas 1920, y cómo llegaba una carta desde Pereira hasta París, ¿sí? Dirigida a Anatole France. El premio Nobel, que ganó el premio Nobel de literatura. Entendiendo además un detalle, y es que en ese momento todavía no había llegado el ferrocarril. Y aquí llegó el infierno precisamente hacia el 1930 es como la traducción de Henri Barbusse, que es la gran obra del Barbusse, el infierno en la que estás leyendo. En ese mismo sentido de lo que anota Alan, hay que llamar la atención sobre lo que ocurre y lo que uno encuentra en los periódicos, y es que, por ejemplo, yo encontré que hacia finales de la década del 10, en la imprenta Nariño, que quedaba en la 20 con Sexta y que fue muy importante, no para la ciudad sino para la región, en la imprenta Nariño se imprimían muchos de los periódicos que circulaban en Circasia, en los municipios que hoy son de Risaralda y en Pereira. En esa imprenta se vendían libros, y entre los libros que, por ejemplo, se vendían en la imprenta Nariño estaba Aurora de Nietzsche, que Nietzsche era un filósofo que había muerto hacía 20 años y que no era pues muy del uso en el panorama literario y filosófico de Colombia. Que se dio a conocer por José Asunción Silva y su novela de sobremesa, que hay que eran contemporáneos, ni siquiera había muerto. Pero eso, por ejemplo, es importante mencionarlo precisamente, y tiene que ver con el ejercicio de la traducción, y es que nuestros referentes en la ciudad no han sido tan precarios como queremos creer, ni hace 100 años ni hoy. Aquí hemos tenido gente leyendo cosas muy interesantes, que la pregunta es por qué muchas de esas influencias no se han reflejado en las creaciones literarias. Yo tengo la respuesta, Mauricio, si me permite la interrupción. La respuesta es porque despreciamos el pasado y tenemos un sentido adánico metido adentro de que creemos que somos los primeros siempre. Yo fui el que creé este tipo de escritura, soy el único, soy el primero, soy innovador, cuando eso 50, 60 años antes ya se ha hecho, incluso aquí en Pereira. Entonces, yo creo que conocer ese pasado que despreciamos tanto, que menos valoramos, yo creo que es un gran deber. Pues un gran deber en el sentido de que de constituir una ciudad que tiene una tradición,
que la desconocemos, sí, que la ignoramos, sí, o que la despreciamos, sí, pero existe una tradición. Yo creo que Mauricio, y recalco en esa idea que dije inicialmente, Mauricio en eso creo que ha sido como una piedra de toque para esta ciudad tan, no sé cómo decirla, una ciudad como tan, no sé, Adjetivela. no sé, tan falta de afecto por su pasado, por falta de entenderse como habitante de una temporalidad. Entonces creo que Mauricio en eso prácticamente, yo lo digo ahora delante de Mauricio y delante de ustedes, lo que está haciendo Mauricio ahora en 30 o 50 años, se van a dar cuenta la trascendencia de lo que está haciendo Mauricio en estos años, ¿sí? Y todo el mérito de esta colección, aunque uno la apoya, uno está ahí, uno está escuchándolo, él comparte, que es generoso a morir, además que es absolutamente generoso. Mire, le comparto a usted Drive con 50.000 documentos que yo sé que a él le costaron meses y se lo doy, mírelo. Entonces creo que ahí sí nos falta mucho entender el pasado y Mauricio la tiene bien clara. Si no construimos a partir del pasado, y yo sí creo, es mi posición personal, que la tradición se construye, no nace de manera espontánea, la tradición se construye, no se prefabrica, no tampoco se falsea, pero sí se construye. Pues sí, además ya está, lo que hay es que recopilarla. Exactamente. Es como Pues es que- capturar todo lo que se tiene para Y tejer todos esos nexos que hay, que es lo que está en Mauricio, entre editoriales, entre escritores, y que traductores. además no lo hace solo a nivel local, porque también lo hace afuera con el trabajo, por ejemplo, con Durán. Ah, sí. Ahí Gaitán está Durán. Gaitán Durán. Ha Pe- trabajado. Pero ahí hay una cosa importante y es también el reconocimiento a Jaime, porque Jaime ha venido haciendo un trabajo, lleva 50 años juntando estos libros, porque es que esto de Mira lo la que, cartilla que nos dio ahora. de lo que nos está hablando, que es la otra conferencia. Además hay que hacer la salvedad de que el señor estaba invitado y él me dijo que no lo pusiera a trabajar, pero él decidió trabajar y venir a compartirnos lo que queríamos que nos compartiera. Muchas gracias. Mauricio, Démosles por favor un gracias, fuerte gracias. aplauso.